San Dionisio de Corinto fue uno de los obispos más notables del cristianismo del siglo II y una figura de singular importancia para comprender la consolidación institucional y doctrinal de la Iglesia en la época inmediatamente posterior a la era apostólica. Su actividad se sitúa en la segunda mitad de aquella centuria, especialmente en torno a los años 170 a 180, bajo el reinado del emperador Marco Aurelio, en un tiempo marcado a la vez por persecuciones esporádicas, polémicas doctrinales y un progresivo afianzamiento de la autoridad episcopal en las comunidades cristianas. Los datos biográficos sobre su persona son escasos. No se conocen con certeza ni la fecha de su nacimiento, ni sus orígenes familiares, ni los detalles de su formación, ni las circunstancias concretas de su elección como obispo. Es probable que naciera en Corinto o en su entorno, y se sabe que ocupó la sede episcopal de aquella ciudad, sucediendo a Primus y precediendo a Baquilo, que ya aparece como obispo de Corinto hacia finales del siglo II. Eusebio de Cesarea sitúa su momento de mayor actividad hacia el 11º año del reinado de Marco Aurelio, es decir, alrededor del año 171. Corinto, antigua ciudad evangelizada por San Pablo y destinataria de 2 de sus epístolas canónicas, seguía siendo en tiempos de Dionisio una sede de gran relieve en el mundo griego. Capital de la provincia romana de Acaya y enclave comercial de primer orden, su posición favorecía el contacto con numerosas regiones del Mediterráneo. En ese marco, Dionisio ejerció un ministerio que no se limitó al gobierno de su propia iglesia, sino que alcanzó una proyección mucho más amplia. Fue, en efecto, uno de esos obispos del siglo II, cuya autoridad moral desbordó los confines de su diócesis y se dejó sentir en distintas comunidades cristianas, a las que sostuvo mediante una intensa actividad epistolar. La principal fuente para conocer su vida y su obra es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, completada en algunos puntos por San Jerónimo. Gracias a Eusebio sabemos que Dionisio compuso una serie de cartas dirigidas no solo a su Grey Corintia, sino también a otras iglesias y personas particulares. Aunque esos escritos se han perdido casi por completo, su recuerdo basta para situarlo entre los más influyentes pastores de su tiempo. Eusebio menciona 7 cartas dirigidas a diversas comunidades: Lacedemonia, Atenas, Nicomedia, las iglesias de Creta, Amastris, Cnoso y Roma, así como una carta privada a una cristiana llamada Crisófora. Este conjunto revela en Dionisio una viva conciencia de la comunión entre las iglesias y del deber de los obispos de sostenerse mutuamente en la fe, en la disciplina y en la caridad. Su correspondencia deja ver un pastor sobrio, culto y vigilante, atento tanto a la ortodoxia doctrinal como a las necesidades concretas de los fieles. A los lacedemonios los exhortaba a la paz, a la unidad y a la fidelidad a la verdadera doctrina. A los nicomedios los prevenía contra el marcionismo, una de las herejías más graves del momento, y afirmaba con claridad la continuidad de la fe cristiana frente a las deformaciones doctrinales que amenazaban la integridad de la tradición apostólica. Dionisio aparece así como un obispo firmemente adherido a la regla de fe, celoso guardián de la verdad recibida y consciente del peligro que representaban las desviaciones teológicas en una iglesia todavía joven. Particularmente significativa fue su carta a los atenienses. En ella exhortaba a aquella comunidad a reavivar su fe y a perseverar en el Evangelio, después de haber quedado debilitada por la persecución y por el martirio reciente de su obispo Publio. Dionisio recordaba además la figura de Quadrato como restaurador de aquella iglesia y transmitía la tradición según la cual Dionisio el Areopagita, convertido por San Pablo, había sido el primer obispo de Atenas. Con ello no solo confortaba a los fieles, sino que enlazaba la identidad de aquella comunidad con sus raíces apostólicas, algo muy característico de la conciencia eclesial del siglo II. También son de gran interés sus cartas a Creta. En la dirigida a las iglesias de Gortina y a las demás comunidades de la isla, alababa la firmeza del obispo Felipe y la defensa de la fe frente a los errores. En la enviada a los Gnosios, con el obispo Pinito como destinatario, abordaba una cuestión delicada y reveladora: el equilibrio entre el ideal ascético y la prudencia pastoral. Dionisio aconsejaba que no se impusiera a todos con excesiva dureza el peso de la continencia, teniendo en cuenta la fragilidad humana y la diversidad de fuerzas espirituales entre los fieles. Pinito respondió con respeto, aunque con un tono más exigente, exhortándole a ofrecer en adelante una enseñanza más fuerte y sólida. Este intercambio muestra con gran claridad un cristianismo todavía en fase de organización disciplinar,
en el que los obispos debatían cómo armonizar la elevación moral del Evangelio con la misericordia y el realismo pastoral. En la carta a la iglesia de Amastris, escrita a petición de responsables eclesiales de la región del Ponto, Dionisio trataba asuntos de matrimonio, continencia y disciplina penitencial. Su postura, según el testimonio conservado, se distinguía por una notable misericordia. Recomendaba acoger de nuevo a quienes volvían de una caída moral o incluso del extravío herético, subrayando así que la Iglesia debía ser firme en la verdad, pero también abierta a la reconciliación de los pecadores arrepentidos. Con todo, la carta históricamente más valiosa es la dirigida a la Iglesia de Roma y a su obispo, el Papa Sotero. En ella Dionisio alababa la antigua costumbre de los romanos de socorrer a otras iglesias mediante limosnas y ayudas materiales, así como de asistir a los cristianos necesitados e incluso a los condenados a trabajos forzados en las minas. El testimonio tiene un extraordinario valor para la historia de la Iglesia primitiva, porque pone de manifiesto la existencia de una red de solidaridad intereclesial, ya bien establecida en el siglo II, y reconoce a la Iglesia romana una posición singular dentro de la comunidad cristiana, no solo por su autoridad moral, sino también por su generosa acción caritativa. En esa misma carta, Dionisio recordaba además que los apóstoles San Pedro y San Pablo habían plantado la fe tanto en Corinto como en Italia, y que ambos habían padecido el martirio en el mismo tiempo. La afirmación de gran densidad eclesiológica enlaza a Corinto y Roma con la memoria apostólica y refuerza la conciencia de continuidad entre las iglesias fundadas por los apóstoles y las comunidades de la generación posterior. Asimismo, hacía notar que la carta de Sotero se leía públicamente en la asamblea dominical, del mismo modo que anteriormente se había leído de la de San Clemente Romano. Este dato muestra hasta qué punto ciertos escritos episcopales, especialmente de Roma, gozaban ya de una alta estima en la vida litúrgica y en la edificación espiritual de las comunidades. Otro aspecto notable de la figura de Dionisio es su temprana conciencia del problema de la transmisión textual. En un célebre pasaje lamentaba que sus cartas hubiesen sido alteradas por quienes llama apóstoles del diablo, que añadían unas cosas y quitaban otras. La queja resulta de gran importancia para la historia de la literatura cristiana antigua, porque revela que ya en el siglo II existía una viva preocupación por la integridad de los textos y por el peligro de falsificaciones o interpolaciones interesadas. Más aún, Dionisio relacionaba esta práctica con la tentativa de adulterar también los escritos sagrados del Señor, lo cual testimonia una sensibilidad muy temprana hacia la autoridad singular de las Escrituras en la vida de la Iglesia. San Dionisio no fue un teólogo especulativo en el sentido que alcanzarán autores posteriores, ni parece haber compuesto grandes tratados doctrinales. Su obra fue, ante todo, pastoral. Sin embargo, precisamente en ello reside su grandeza. Dionisio pertenece a ese grupo de obispos escritores que enlazan la época de los padres apostólicos con la gran literatura cristiana de finales del siglo II. En él se advierte un ministerio episcopal ya bien definido: enseñar, corregir, exhortar, mantener la unidad, defender la ortodoxia, consolar a los perseguidos, orientar la disciplina y sostener la comunión entre iglesias dispersas. Su figura ilustra admirablemente el paso de un cristianismo todavía cercano a la memoria de los apóstoles a una iglesia cada vez más estructurada, consciente de su universalidad y de su responsabilidad histórica. Respecto a su muerte no hay datos seguros. La crítica histórica considera más prudente afirmar que murió en paz, probablemente hacia los años 178-180. Algunas tradiciones posteriores, sobre todo en el ámbito griego, lo presentaron como mártir e incluso adornaron su final con relatos de muerte violenta, pero tales noticias carecen de fundamento documental firme. La tradición latina lo ha venerado más sobriamente como confesor, reconociendo en él no tanto el testimonio sangriento del martirio, cuanto la firmeza ejemplar de una vida enteramente entregada a la verdad y al bien de la Iglesia.